Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. Muchos de vosotros conoceréis la famosa extensión de navegadores web AdBlock Plus, una extensión que permite bloquear la publicidad de manera que no es visible por el usuario mientras navega por internet. Este tipo de extensiones la verdad es que son un verdadero quebradero de cabeza para las editoras online que dependen principalmente de los ingresos que perciben del contenido publicitario que se muestra en sus sitios web. Resulta especialmente sangrante para las grandes compañías editoras el hecho de que en los ingresos que ahí perciben son precisamente, que es la empresa desarrolladora de AdBlock Plus, son precisamente los que pagan ellos. Y es que el modelo de negocio de I.O. se basa fundamentalmente en el pago de un canon que las empresas deben realizar para estar incluidas en el servicio de Acceptable Ads, que es publicidad que sí se muestra a los usuarios de AdBlock Plus. Aquí vemos cómo funciona Acceptable Ads, que funciona como un mecanismo de autorregulación de la publicidad. Tiene unos estándares que serían como un código de conducta. Aquí lo vemos, pues tiene que cumplir unos ciertos requisitos a publicidad que se refieren a la posición de la publicidad, al hecho de que se identifique claramente, al tamaño que ha de tener. Aquí se desarrolla un poco más. Y bueno, entonces sería que la publicidad cumpla con estos estándares y aparte el pago de una cuota. Pero lo más sangrante, como decíamos, es el hecho de que solamente pagan las grandes compañías. Aquí lo vemos y dicen que aproximadamente el 90% de los participantes no pagan ninguna tasa por ello. Ya en el 2015, el presidente ejecutivo de IAB, que es la Interactive Advertisement Bureau, la mayor asociación mundial de comunicación, publicidad y marketing digital, llegó incluso a comparar Acceptable Ads con el pago de un impuesto extorsionador a la mafia a cambio de su protección, para que veamos el nivel de afectación y de importancia que se le dio a esto, ¿no? La compañía editorial alemana Axel Springer, que es la titular de revistas como Bild, por ejemplo, demandó ya hace algunos años a I.O. por prácticas anticompetitivas, pero el Tribunal Supremo alemán desestimó el caso. Y tras fracasar aquella acción, pues en el año 2019 emprendieron una nueva acción desde otra perspectiva, esta vez la infracción de derechos de autor. La semana pasada se publicó la sentencia del tribunal alemán que resolvió este asunto. Aquí veis en pantalla el artículo del que hemos extraído la noticia y vamos a comentar a continuación un resumen de la noticia, las conclusiones principalmente. Y bueno, básicamente lo que resuelve el tribunal alemán es que no existe infracción de propiedad intelectual ni por parte de I.O. ni por parte de los usuarios al no existir una reproducción o transformación no autorizada de una obra protegible por derecho de autor. En cuanto a... Bueno, es importante tener el contexto porque no estamos hablando de modificación del código fuente de la página en sí, sino que hablamos de que la página web alberga contenido protegido por derechos de autor, artículos, imágenes, etcétera, y que al alterar la configuración visual de la web, pues se estaría alterando contenido protegido por derechos de autor. Imaginemos, por ejemplo, una página web con un huequito para la publicidad que tiene un tamaño concreto y que está posicionado aquí para que el texto esté a la izquierda en una columna y que visualmente quede bien cuadrado. Si quitamos esa publicidad, pues el texto de abajo se mueve arriba y queda trastocado, ¿no? Entonces, esa es la alteración de la que estamos hablando. Entonces, en primer lugar, en cuanto a la reproducción, pues son los archivos HTML, códigos HTML, CSS, otros elementos, imágenes, otros elementos que se descarga el usuario cuando accede a la web y la web le transfiere esos archivos para que sean procesados por el navegador y se le muestre el contenido. Pues el tribunal considera que los usuarios que acceden a estas webs y tienen instalado AdBlock, pues tienen derecho a almacenar estos archivos, puesto que cuando se les transfiere existe un acuerdo implícito para que así lo hagan. Esto realmente no es nada conflictivo. Luego, en cuanto a la transformación, el tribunal considera que el procesamiento que AdBlock lleva a cabo, que ya hemos dicho que lo hemos definido antes, no constituye una transformación por no ser una alteración sustancial. Y concluye diciendo pues, que es únicamente la alteración sustancial consistiría en una infracción, no valga la redundancia. Entonces, pues este es el resultado y además también señala el tribunal a modo de conclusión, a modo de reflexión,
que en una interpretación en el sentido contrario supondría una limitación desproporcionada a los derechos de los usuarios. Imaginemos, por ejemplo, si se considerase que alteraciones, que extensiones que hagan como por ejemplo que te eliminen imágenes para aliviar el ancho de banda o desactivar el código JavaScript potencialmente malicioso, pop-up, sistemas de traqueo, pues fuesen considerados infractores de propiedad intelectual, pues podría ser muy perjudicial. Por ejemplo, casos muy, muy extremos, extensiones que lean el contenido para invidentes o que cambien el color para daltónicos. Sería un disparate si se considera que son infractores de propiedad intelectual. Axel Springer, que es la empresa alemana editora, pues ha anunciado que recurrirá al caso, por lo que tendremos que estar muy pendientes de qué pasa próximamente. Adquieren una copia del libro de Dune para intentar liberar derechos de autor sin saber que comprar un libro no les va a proporcionar los derechos de autor de la obra. Esta noticia, que seguramente a muchísimos de nosotros que nos dedicamos a la propiedad intelectual nos ha resultado bastante a broma o que nos parece un poco incomprensible que a fecha actual aún se crea que el hecho de adquirir una obra te va a otorgar por ello todos los derechos de propiedad intelectual. Pero sin embargo vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en realidad con esta noticia. Tenemos que SpaceDAO, que es un grupo de cripto, ha adquirido una de las copias originales del libro de Dune de Alejandro Jodorowsky, también conocido como la Biblia de Dune, por una cantidad desorbitada de casi 2.666 millones de euros y que tiene el objeto, o pretendían precisamente al adquirir esto, pues hacer público el libro de Jodorowsky, producir una serie animada y venderla por los derechos a algún servicio de streaming. Básicamente querían realizar obras derivadas de lo mismo. Ahora bien, la mala noticia que van a tener estos sujetos es que el hecho de haber adquirido una obra no te da la titularidad para poder explotar la misma, no tienes los derechos de autor de ello. Lo que han adquirido es básicamente, como bien ha reflejado la noticia, es que simplemente han adquirido un libro. Básicamente SpaceDAO lo que ha hecho es adquirir un libro en el cual aparecen una serie de colección de imágenes, ilustraciones y bocetos originales del director chileno-francés, dado que este señor en su momento quiso realizar una película de la obra clásica de Dune. Iba a ser una película que tuviera una duración de 10 horas que contaba con grandes actores, o personas de gran interés público como era Dalí. Por lo tanto, incluso tendríamos que plantearnos que realmente lo que tenía en su poder ni siquiera era la obra de Frank Herbert, que era el autor realmente original de Dune, sino una obra derivada, una visión que tenía este director de precisamente de la visión original. Y como bien refleja la noticia, esa obra no te va a conferir derecho alguno sobre la propiedad intelectual. Es solo un libro y ni siquiera es el único, porque dado que se calcula que hay como unas 10 copas del Dune de Jodorowsky, una de ellas fue vendida hace 3 años por una cantidad desorbitada que nos presentan así. Y así, básicamente, que el hecho y lo importante es tener en cuenta de que tener una copia original o un NFT no significa que se vayan a poder tener los derechos de explotación o de propiedad intelectual de la obra que estamos adquiriendo. Así que espero que hayan disfrutado de esta noticia, que desde luego creo que es simpática y sobre todo una advertencia a todos aquellos de que cuando estamos adquiriendo algo no por ello vamos a tener una cesión de derechos, sino que simplemente lo que estamos adquiriendo es la plasmación física de esa obra que ha creado un autor. Hermès ha presentado una demanda contra el individuo que está detrás de la colección de 100 NFTs de Meta Birkins, que incluyen imágenes que representan las representaciones peludas de su famoso bolso Birkin. En la demanda que presentó ante el Tribunal Federal de Nueva York, Hermès afirma que el creador de los Meta Birkins, Mason Rothschild, es un especulador digital que busca enriquecerse rápidamente apropiándose de la marca Meta Birkins para utilizarla en la creación, comercialización, venta y facilitar el intercambio de NFTs que simplemente se apropien de la famosa marca Birkin de Hermès, añadiendo el prefijo genérico Meta. Hermès afirma que a partir de diciembre de 2021, Rothschild ha publicado la colección de NFTs bajo la marca Meta Birkins, utilizando las marcas registradas federalmente de Hermès, incluyendo su marca denominativa mundialmente reconocida como Birkin y su imagen comercial sin su permiso y en violación de sus derechos de marca. Tras el lanzamiento de los NFTs, el primero de los cuales se vendió el 3 de diciembre por $42.000, Hermès afirma que notificó tanto a Rothschild como a la plataforma de NFT OpenSea
el 16 de diciembre de 2021 sobre la flagrante violación de su propiedad intelectual. OpenSea estuvo de acuerdo con Hermès y retiró los NFTs. Rothschild, por su parte, se ha negado rotundamente a dejar de vender los NFT de MetaBirkins, según Hermès, que declara que cuando OpenSea le negó el acceso continuado a su plataforma, él trasladó los NFTs de MetaBirkins a la tienda Rarible de MetaBirkins y además comenzó a planear la creación de su propio intercambio descentralizado para los NFT de MetaBirkins. Aunque Rothschild se ha negado a dejar de ofrecer y publicitar los NFTs, incluso en las redes sociales y en su dominio metabirkins.com, tras recibir la carta de Hermès, sí ha actualizado el sitio web para añadir un descargo de responsabilidad. En lugar de ayudar a remediar la situación, Hermès afirma que el descargo de responsabilidad que está ausente en todos los demás canales en donde se promocionan y venden los NFTs, en realidad empeora las cosas, ya que utiliza excesivamente la marca Hermès hasta 3 veces y también enlaza innecesariamente con el sitio web de Hermès y pone en mayúsculas la marca Hermès, creando así una impresión confusa entre los consumidores en cuanto al patrocinio de Hermès de los NFTs de MetaBirkins y el sitio web de MetaBirkins. Al mismo tiempo, tras recibir la carta de cese y desistimiento, Hermès sostiene que Rothschild ha intentado inmunizarse de las consecuencias legales de su apropiación de las famosas marcas de Hermès, proclamando que él es únicamente un artista y, por tanto, está protegido de la responsabilidad por la primera enmienda. Rothschild hizo estas afirmaciones en una carta abierta a Hermès el mes pasado. Una vez más, Hermès replica afirmando que esta protección no ampara a Rothschild por una serie de razones. Aunque una imagen digital relacionada con un NFT pueda reflejar cierta creatividad artística, al igual que una camiseta o una tarjeta de felicitación, el título de artista no confiere una licencia para utilizar un equivalente a la famosa marca Birkin de una manera calculada para engañar a los consumidores y socavar la capacidad de esa marca para identificar a Hermès como la única fuente de productos vendidos con la marca Birkin, según Hermès. En realidad, Hermès afirma que el uso generalizado de la marca MetaBirkins por parte de Rothschild constituye una infracción y dilución de su marca, ya que no cabe duda de que el éxito de los NFTs MetaBirkins surge de su uso confuso y diluyente de las marcas de Hermès. En concreto, el abogado de Hermès argumenta que el amplio uso de Rothschild que Rothschild hace de las marcas de Hermès en relación con los NFTs en sí mismas, así como su uso del dominio infractor metabirkins.com en las redes sociales donde utiliza el alias MetaBirkins y la totalidad de la marca Birkin en hashtags, es de naturaleza comercial, lo que entra en conflicto con sus pretensiones de uso justo. Según Hermès, Rothschild ha reivindicado repetidamente los derechos de marca sobre la marca infractora MetaBirkins al denunciar la existencia de NFTs MetaBirkins falsificados en los mercados de NFTs, con la existencia de NFTs MetaBirkins falsos o falsificados, indicando que MetaBirkins es una marca como indicador de procedencia. En conjunto, el fabricante de los bolsos Birkin sostiene que el uso de sus marcas por parte de Rothschild con el fin de comercializar, vender y distribuir los NFTs MetaBirkins infringe sus marcas, ya que dicho uso no autorizado puede causar confusión y error en la mente del público comprador y, en particular, tiende a crea falsamente la impresión de que los productos vendidos por Rothschild están autorizados, patrocinados o aprobados por Hermès, cuando de hecho no lo están. Además, las actividades deliberadas o intencionadas de Rothschild diluyen la calidad distintiva de la marca Birkin y el fondo de comercio asociado a ella. Teniendo en cuenta todo lo anterior, Hermès presenta reclamaciones por infracción de marca, por falsa denominación de origen, por dilución de marca, por ciberocupación y por daño reputacional, comercial y de dilución. En cuanto a los recursos, la empresa solicita la indemnización por daños y perjuicios, incluidos los beneficios de Rothschild, y medidas cautelares para prohibirle que siga utilizando las marcas. Este caso planteará inevitablemente algunas cuestiones novedosas e interesantes, en particular desde el punto de vista de los recursos, dado que los bienes infractores en cuestión consisten en NFTs y por lo tanto están almacenados en las redes blockchain. Dado que las transacciones de los blockchain están vinculadas a todos los registros de transacciones anteriores, los registros generalmente no pueden cambiarse una vez introducidos, aunque sí existe un proceso por el cual un NFT puede enviarse a una dirección inaccesible, con lo que, presumiblemente, se elimina su valor. Además, en caso de que el tribunal ordene a Rothschild que haga inaccesibles las NFT de MetaBirkins, esto sin duda plantearía cuestiones en relación con los propietarios individuales de los NFT supuestamente infractores. El Tribunal Unificado de Patentes dará comienzo, una vez que transcurran los 4 meses siguientes, a la última ratificación requerida del acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes, el Unified Patent Court Agreement. Este acuerdo requiere de la ratificación de 13
Estados miembros, incluidos los 3 países con más patentes europeas en vigor, que tras la salida del Reino Unido pues son Alemania, Italia y Francia. Aquí os mostramos en pantalla, de hecho, los países que han ratificado, y como vemos, únicamente faltaría, ya incluso tenemos el mínimo necesario, incluyendo Francia e Italia, pero faltaría Alemania, que Alemania ya ha concluido el trámite parlamentario con el visto bueno para la ratificación, por lo que se espera que dentro de los 3-4 meses siguientes proceda con la ratificación y depósito del instrumento legal en el Consejo Europeo. La patente con efecto unitario pues ofrece protección para todos los Estados miembros que forman parte del reglamento 1257, que es el que veis aquí en pantalla, el reglamento de cooperación reforzada para la creación de la patente con protección unitaria. Forman parte de este reglamento todos los Estados miembros de la Unión Europea, salvo España, Croacia y Polonia a día de hoy. Y en el caso de España, pues no quiso formar parte por el hecho de que únicamente las patentes con efecto unitario pues únicamente se traducen a los 3 idiomas oficiales de la EPO, que son el inglés, el francés y el alemán, y pues es que esto supone una desventaja competitiva respecto de la innovación en aquellos países que no tienen como oficial estos idiomas. Y la noticia que comentamos ahora es precisamente que ha comenzado a aplicarse el protocolo provisional del Unified Patent Core Agreement. Esto se ha debido al hecho de que, como vemos aquí en pantalla también, se ha ratificado en el día del 18 de enero por Austria, lo cual ya es suficiente para que empiece a aplicarse este protocolo provisional. Y el protocolo provisional consiste pues, en la puesta en marcha de todos los trámites para ultimar el funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes. Es decir, el reclutamiento y designación final de los jueces, las instalaciones, etc. Y bueno, aunque no hay un tiempo definido, el Comité de Preparación del Tribunal Unificado de Patentes ha comunicado que estima que como mínimo tardarán unos 8 meses en tenerlo todo listo. Por lo que si tenemos en cuenta este plazo, aparte tenemos en cuenta que Alemania tiene que depositar todavía, ratificar esto, que tardará unos 3-4 meses máximo, y que como dijimos al inicio, desde que se han ratificado, se incluyen ya todas las ratificaciones necesarias, y tiene que ocurrir 4 meses para que entre en vigor ya este acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes, pues vemos que como pronto cabe esperar que el sistema de patente con efecto unitario y el Tribunal Unificado de Patentes pues den inicio en el último cuarto de 2022 o a inicios de 2023. La Autoridad Italiana de Protección de Datos, el garante para la protección de los datos personales en Italia, ha sancionado a Enel en diciembre con 26,5 millones de euros por vulnerar bastantes disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos y de la normativa nacional, que explicaremos un poquito más adelante. El procedimiento tiene su origen en una compleja actividad instructora iniciada por la Autoridad de Control desde el año 2018, a raíz de numerosas quejas que venía recibiendo de los interesados, fundamentalmente por recibir llamadas no solicitadas de telemarketing sin contar con el consentimiento, incluso a veces de usuarios que ya estaban dados de alta en el registro público de oposición, que impediría que recibir llamadas de agentes con fines promocionales no deseados. El fenómeno del telemarketing, según se explica también en la resolución, es cada vez más preocupante y debido precisamente a su cronicidad y a su especial intensidad, no solo afecta al derecho fundamental a la protección de datos, sino también a la esfera privada del individuo y por tanto a la intimidad. Esto va a tener un peso a la hora de imponer la sanción, como veremos más adelante. Por tanto, bueno, el garante lo que ha hecho es iniciar de oficio este procedimiento en base a las denuncias, tanto unitarias como cumulativas de los interesados, y esto es haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 10.4 del Reglamento 1/2019 relativo al desempeño de tareas y ejercicio de la autoridad. Esto es así para la investigación preliminar en relación con varias denuncias e informes que tengan un mismo objeto
También se pueden sujetar a esta facultad cuando se trate de un mismo responsable o un mismo encargado del tratamiento y finalmente cuando se trate de operaciones del tratamiento que estén estrechamente vinculadas, y todo ello es así con la finalidad de examinar con una mayor eficacia pues las vulneraciones que se hayan podido producir. Seguidamente, en la resolución se explican los antecedentes que desde el año 2018 ha venido recibiendo la compañía por parte del garante, solicitándole en 4 ocasiones un requerimiento de información. Las alegaciones de Enel durante todas estos requerimientos de información que le viene haciendo el garante desde el año 2018 se basan y vienen todos en la misma línea de que son completamente ajenos a estas llamadas y que por el contrario a ellos mismos les perjudica reputacionalmente, en tanto se trata de operadores fraudulentos que nada tienen que ver con Enel ni con los socios, sino que intentar sacar algún beneficio haciéndose pasar por operadores de Enel. De hecho, como prueba aportan artículos periodísticos en los que se constata que efectivamente es una actividad que se viene realizando con cierta frecuencia de operadores que se hacen pasar para acceder a las viviendas por trabajadores de este sector de la energía. No obstante, el garante entiende que nada tiene que ver el acceso a las viviendas para cometer ilícitos con este caso de llamadas para el telemarketing. Otro de los argumentos que esgrime en su defensa durante todo este procedimiento es que de hecho las personas, los denunciantes, ni siquiera son clientes de Enel, y de hecho muestra unos datos en los que tan solo 5 personas de los cientos de denunciantes tendrían un contrato vigente con Enel y 6 habrían sido antiguos clientes con un contrato ya expirado. Tras examinar la información facilitada por Enel tras estos requerimientos de información que le ven haciendo el garante desde el año 2018, se concluye que no se han aportado elementos suficientes de evaluación precisos ni ninguna evidencia que permita excluir la participación en las llamadas, que es su principal argumento, con el objetivo de animar a los usuarios a cambiarse de compañía y por tanto en propio beneficio de Enel. Y en cualquier caso, lo que aprecia el garante es una falta de control sobre los socios, incumpliendo bastantes artículos que seguidamente explicaremos. En concreto, se ha vulnerado el principio de exactitud, porque se llegaron incluso a enviar facturas a un usuario distinto del titular. Se ha vulnerado el artículo 12, el principio de transparencia y del método de ejercicio de derechos, porque no se contestaban a tiempo. También el principio de equidad del artículo 5, por responder contradictoriamente a los ejercicios de derechos. Se ha vulnerado el artículo 21 al hacer comunicaciones no solicitadas. Se ha vulnerado el artículo 31 por no cooperar debidamente con la autoridad de control. El artículo 5 de minimización de datos, el 14 de información al interesado correcta y el artículo 6 de licitud al tratamiento. En conclusión, Enel es responsable de la infracción y de hecho el garante lo que dice es que debido al alto volumen de interesados y al ser un jugador clave en el ámbito del mercado energético en Italia, que las medidas de seguridad y organizativas y técnicas deberían de haber estado a la altura y ser capaces de, en un tiempo mucho más rápido que llevan desde 2018, haberlas atajado y haber evitado las situaciones que se han venido derivando durante tanto tiempo. Para determinar el importe de la multa hay que referirse al volumen de negocios de Enel y tener en cuenta otros factores que vienen establecidos en el artículo 83 del Reglamento General de Protección de Datos. En primer lugar, la gravedad de las infracciones.
ya que, como avanzábamos al principio, además del derecho a la protección de datos, llega a tocar el derecho a la intimidad por ser incesantes y acabar entrando en la esfera privada de las personas. Como agravante, tenemos la duración de las infracciones de superior a 6 meses. También como agravante, un alto número de interesados, más de 3 millones de interesados y muchas denuncias, muchos afectados. Como tercer agravante, tendríamos el carácter negligente de la conducta, porque han estado sin tener en cuenta las últimas resoluciones de la autoridad de control en el ámbito del telemarketing. Y finalmente, como otro agravante, sería la reiteración del carácter reiterado de la conducta de las llamadas. Como atenuante, sí que han tenido en cuenta la adopción de medidas destinadas a mitigar algunas infracciones. Por ejemplo, dieron la posibilidad a los interesados de verificar directamente desde su página web la trazabilidad de las actividades del tratamiento de sus datos, así como actualizaron las casillas de consentimiento y todos los módulos de información que venían, pero a pesar de ello, el monto de la condena es bastante elevado, 26,5 millones de euros, y en concepto de sanción administrativa pecuniaria. Por último, decir que Enel se ha pronunciado al respecto, como vemos en esta nota, y dice que siempre han respetado la privacidad, que han tenido en cuenta en todos los contratos con los socios las medidas técnicas y organizativas pertinentes y se las han trasladado, y que han sido completamente diligentes y que simplemente se trata de operadores fraudulentos y parece que van a recurrir la sanción.